Vamos a ir al libro de Marcos. La semana pasada empezamos a leer el capítulo 5 de Marcos. Quería hacer el capítulo entero, pero llegamos a la mitad. Y hoy, pues si Dios quiere, terminaremos la segunda mitad. Marcos, capítulo 5. Dije la última vez que en este capítulo Marcos nos detalla tres interacciones de Jesús con personas muy necesitadas, con necesidades pues muy variadas, muy diferentes, ¿no? Y si os acordáis, la semana pasada Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea y se fueron a la región de Decápolis, donde se encontraron con un hombre endemoniado, poseído. Bien, y hablamos de eso. Dios dijimos, ¿no? Que leemos la historia y nos enfocamos un poco en el misterio, en lo raro que son los demonios y los cerdos y qué es lo que pasó con todo eso. Pero el personaje principal allí, aparte de Jesús, pues es el hombre. Jesús tuvo compasión de un hombre necesitado. Un hombre que pues realmente no podía ayudarse a sí mismo. Estaba encadenado. Y Jesús le sacó de sus cadenas y vimos la respuesta de este hombre. Bien, bueno, hoy vamos a ver dos veces más cuando Jesús pues se molesta, sale de lo que está haciendo para ayudar a personas que necesitan. Y son necesidades diferentes, distintas, ¿no? El primero pues era un endemoniado y encadenado realmente al pecado. Porque eso es lo que pues, la posesión demónica pues tiene que ver con eso. Un hombre que no podía salir de su vida de pecado. Y en estos dos próximos casos, pues vamos a ver. Bien. Entonces, Marcos capítulo 5, versículo 21. Tenemos aquí. Sí. Dice así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Nada nuevo allí. Bien, Jesús cruza y otra vez pues se ve rodeado de gente. Dice, uy, espera, que puedo aquí cambiar. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. O sea, cada pueblo, cada ciudad tenía su sinagoga. Eso era pues lo equivalente a una iglesia para nosotros, donde se reunían y donde iba Jesús con sus discípulos a estudiar la Biblia y a predicar la Biblia. Pues cuando cruzó, entró a un pueblo y allí uno de los líderes de la sinagoga, bien, uno de los que estaba a cargo, puede ser de mantenerlo físicamente o seguramente incluso de enseñanza y dirigir la adoración en la sinagoga. Bien, pues había uno que se llamaba Jairo. Vino, le reconoció a Jesús, se postró a sus pies. Bien. Jesús tuvo relaciones muy interesantes, muy curiosas con los líderes religiosos en su día. La mayoría le odiaban. Bien, Jesús no era como la mayoría de los religiosos. Les llamaba hipócritas. Bien, les demostraba que eran pecadores. Decía él que eran ciegos guiando a ciegos en muchos casos. Pero vemos que habían algunos que le reconocieron a Jesús como el maestro que era, bien, el Mesías que era, y le rindieron su adoración también. Así que este hombre, pues, viene a Jesús, se postra a sus pies y dice, le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bien, bueno, este hombre entonces tiene una hija, está a punto de morir, viene corriendo a Jesús y le dice, por favor, Jesús, eres mi única esperanza. Mi única esperanza y su única esperanza, ¿no? Porque está a punto de morir. No hay otra. No sabemos si Jairo, pues, era un seguidor de Jesús antes o no. No sabemos nada de quién era antes. Bien. Pero se encontró en una crisis. Bien. Ahora que tengo hija, pues yo no me imagino lo que sería estar, o sea, ver a tu hija a punto de morir, estar en una situación así grave, crítica. Bien, harías cualquier cosa. Entonces este hombre le encuentra a Jesús y le ruega, por favor, ven, salva a mi hija. Bien, es la idea.
rescátale porque va a morir. Dice el 24, fue pues entonces Jesús con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Bueno, como solía pasar, ¿no? Jesús se veía rodeado de gente, y cuando Jesús se fue para seguir a este hombre, Jairo, bueno, mucha gente a su alrededor siguieron también, querían ver otro milagro, querían ver cómo Jesús le sanaba a otra persona. Al final era espectacular lo que hacía Jesús y la gente lo quería ver. Muchas de estas personas, nos dice la Biblia, no querían saber nada de lo espiritual, no querían saber del mensaje de Jesús, únicamente querían ver sus milagros, ¿no? Y era así, muchos de su alrededor, pues eran molestia, incluso causaban problemas para los que realmente querían escuchar y aprender. Bueno, van hacia la casa de Jairo, dice 25, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, tenía algún tipo de hemorragia, bien, estamos en camino para rescatar o para ayudar a esta chica que está a punto de morir, ¿no? O sea, Jesús le ha oído a Jairo, es una persona necesitada y Jesús va a ir a ayudarla. El problema que tiene, pues es un problema serio, ¿no? Está a punto de morir. Bueno, en el camino se introduce un personaje nuevo, ¿bien? Una mujer, y dice que pues por muchísimos años había tenido este problema de salud, un problema serio, y dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Se ve que era una condición que no entendían o no podían ayudar. Se iba a un médico, le intentaban ayudar, pero no sabían lo que era, no sabían cómo ayudarle y lo dejaban peor. Se fue a otros, se fue a muchos médicos, dice, bien, buscando la opinión de todos, gastando todo su dinero, gastando todo para intentar ser curado, y no le había servido nadie de nada. Bien, hay que acordar, vivimos en tiempos donde pues siguen habiendo enfermedades sin cura, pero la vasta mayoría de las enfermedades se pueden curar. Hay tratamientos, hay ayuda, y si tienes acceso a un doctor, pues puede ser curado en muchos casos, pero antes no, está claro. Esta mujer pues había pues gastado todo lo que tenía intentando ser curada y había sido todo en vano, sin dar ningún provecho. Así que aquí tenemos, ya es la tercera persona en este capítulo con un problema serio. Bien, el primero fue estaba endemoniado. La segunda persona pues está a punto de morir. Y esta tercera persona tiene una enfermedad grave y está también sin esperanza. Las tres personas tienen algo en común, ¿no? No tienen esperanza, no tienen ninguna opción de curarse, de mejorarse. Están completamente los tres, pues, encadenados, por decirlo así, atados. No tienen salida. Jesús es la única esperanza que tienen en este mundo. Bien, los tres. Y yo creo que pues el autor Marcos nos está un poco enfatizando esto. Las tres personas no podían valer por sí mismos. Bueno, continuamos. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Bien, entonces Jesús está moviéndose, yendo hacia la casa de Jairo. Hay una multitud alrededor y esta mujer viene, entra por la multitud, de alguna forma se acerca a Jesús, entrando pues por los huecos donde puede, y tocó el manto de Jesús. Fíjate, ni siquiera le intentó frenar a Jesús, no le intentó parar. La Biblia no nos dice que le gritó o le pidió ayuda ni nada de eso, no, simplemente dice, intentó encontrarle y tocar su manto. Porque decía, y esto es su razonamiento, ¿no? Si tocares tan solamente su manto, seré salva. Ahora, esto me imagino viene con antecedentes. Seguramente, en otros casos, gente se habría acercado a Jesús y con tocarle, pues Jesús les sanaba con un milagro. Me imagino. Bien, ella tenía fe, de alguna forma tenía fe, ¿no? Que Jesús
le iba a sanar. Obviamente el manto de Jesús no tenía ningún poder mágico ni nada de esto, ¿no? Por muchas reliquias que se hayan intentado hacer en las religiones, ¿no? El manto de Jesús de o diferentes partes de su ropa o cosas así. Eso no, o sea, la ropa que llevaba Jesús no tenía ninguna propiedad diferente en absoluto a ninguna otra cosa. Jesús era el que curaba, el que podía sanar. ¿Por qué podía hacerlo? Porque Jesús es Dios. No hay ninguna otra, no hay explicación médica por ello, ¿no? Jesús, esto no es obviamente una cosa, ¿cuál es la palabra? Solo en la mente. Psicosomática. Así, ¿no? Sí, no es una condición psicosomática ni nada de esto, ¿no? Donde simplemente, pues, con cambiar la forma de pensar se te va el problema. No, lleva 12 años yendo a médicos y dice que su condición iba empeorando. No, esto es algo serio, que no se podía curar con la mejor medicina que existía. ¿Y qué pasa? Se acerca diciendo, Jesús me lo puede curar. Bueno, toca su manto. Bueno, se acerca para tocar su manto. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. La hemorragia cesó, fue curada, ¿bien? Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En un instante se curó, lo notó ella misma, se podía saber. Bueno, como cuando Jesús curaba a un ciego o cualquier otra enfermedad, era algo milagroso, era algo instantáneo, milagroso, obviamente de parte de Dios, no algo de trucos, no algo que podía hacer un charlatán. No, esto era Jesús haciendo un milagro y ya está, así de sencillo. Increíble para mí que esta mujer estuviese tan segura de que con tocar el manto de Jesús se sanaría. O sea, como digo, yo me imagino que había ocurrido en más casos anteriores, que otros ya lo sabían, porque ella estaba convencida. Me parece interesante porque al parecer ella no quería interrumpir. Quizás sabía que Jesús estaba yendo a salvar a esta persona, a otra persona pues en condición incluso más grave que ella, ¿no? Esta persona llevaba 12 años enferma, pero la otra persona estaba a punto de morir. Situación pues incluso peor. Y quizás, no lo sé, ¿no? Pero quizás no quería tomar de su tiempo, no quería que Jesús pues parara de lo que tenía planeado y quería simplemente entrar y salir desapercibida, que Dios le ayudara y ya está. Dice, versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, bien, esto es pues la forma de expresarlo, no es que Jesús tenía una cantidad limitada de poder ni nada así, ¿no? Jesús pues hizo un milagro, era perfectamente consciente de que había hecho este milagro, él sabía que la mujer le había tocado y decidió sanarla. Dice, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Bien. Jesús evidentemente quiere, o sea, Jesús siempre hacía los milagros con propósito. Quería ayudar a la gente, o sea, parte de su propósito era simplemente el bien físico de las personas, pero iba más allá de eso. Cuando sanaba a las personas, quería más que nada su bien espiritual. Por eso cuando oramos nosotros en la iglesia, hay una persona enferma, incluso pues con COVID y cosas así, oramos por esa persona y su dolencia física, pero entendiendo que muchísimo más importante que sus dolencias físicas, con lo importante que son, es el estado espiritual. Hay cosas mucho más profundas que tienen que ser resueltas y que Dios valora incluso más que la salud física de uno. Así que Jesús no lo deja aquí ya nada más sin... O sea, no lo deja simplemente con que se sane y se vaya a casa sin más, sino que vuelve a la multitud, dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Buscando a esta persona. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Bien,
Jesús, pues, queriendo, que lo que quiere hacer Jesús es poner el foco de atención en esta mujer. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, y me imagino con vergüenza o con timidez, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. O sea, misma reacción que Jairo antes, ¿no? Y que el endemoniado. Se postraron ante él. Eso es sumisión y honra y respeto y decir, te necesito, ¿no? O sea, soy dependiente. Necesito que tú me ayudes. Necesito que me salves. Y le dijo toda la verdad. Entonces le cuenta, dice que fui yo. Dice, y él la dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bien. ¿Qué es lo que te ha salvado? Tu fe. Bien. Jesús es el que le salvó, ¿no? Pero lo que le trajo a Jesús fue su fe. Ella tuvo la confianza de acercarse a Jesús. Jesús no le sanó, o sea, Jesús es Dios. Jesús podría haber, con un chasquido de los dedos, sanado a todos los de la ciudad. Evidentemente no estaba limitado para nada a Jesús, ¿no? Jesús dejó que ella se acercara y dice que su fe le salvó. Esta mujer demostró su confianza en Dios y Jesús le dijo que eso es lo que le salvó. Dice, ve en paz, queda sana de tu azote, pero esencialmente aquí para lo que estaba haciendo. Jesús estaba yendo a casa de esta mujer. Jairo, me imagino, el pobre padre, ¿no? Está viendo lo que pasa aquí y está mirando el reloj, está súper nervioso, ¿no? Porque dice, es que mi hija está a punto de morir, no podemos parar, no podemos tardar, tenemos que llegar a casa, ¿no? Tenemos que salvar a mi hija. Eso será lo único en que está pensando. Y Jesús ha tomado la decisión de parar, de iniciar conversación con esta mujer, de no solamente sanarla de paso, sino convertirlo en una enseñanza. Y enseñanza para ella y enseñanza para los de a su alrededor. Dice, mientras él aún hablaba, o sea, dando a entender que esto fue una interrupción, ¿no? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, este es Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ha fallecido tu hija. ¿Para qué molestas más al maestro? Bien, yo no sé las circunstancias, no nos dice cuánto tiempo pasó con esta mujer, pero no me sorprendería, que lo que ocurrió aquí es que Jesús tardó un buen tiempo con esta mujer. Puede ser que no, ¿no? Pero así como lo cuenta Marcos, pues nos está dando este orden de eventos, pues a propósito. Y yo me imagino que Jesús pasó un rato con esta mujer, yo no sé, 5, 10, 15 minutos o algo así, y durante ese tiempo, o sea, en el tiempo que habría tardado en llegar a casa a sanar supuestamente a esta niña, pues falleció. Bien, que yo no me imagino estar en la posición del padre ahí, ¿no? Él tenía que estar, o sea, una montaña rusa de emociones. Ver a su hija que está muriendo, encontrar a Jesús, que él no sabía que iba a venir Jesús, ¿no? Cruza el barco, se encuentra con Jesús, desesperadamente le dice, por favor, ven ahora a mi casa. Viene Jesús y justo antes de llegar a casa fallece su hija. Me imagino, o sea, no me imagino lo que tiene que estar pasando este hombre. Bien. Pero bueno, volvemos entonces a Jairo. Dice el 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, ten fe. Otra vez esta idea de tener fe, ¿no? Confiar en Jesús. La fe es lo que le trajo a Jairo a Jesús. Quizás era desesperación, pero él tenía la confianza que Jesús le podía ayudar. Jesús le podía sacar de su posición sin esperanza. Y Jesús le dice, vale, que no se agote tu fe, o sea, no temas, sigue teniendo fe. Esto no ha acabado.
Bien, yo me imagino a Jairo ya pues con la cabeza baja, resignado, bien, llorando por lo que ha pasado, y Jesús le dice, no temas, cree. Bien, palabras pues muy profundas y me imagino muy, muy emocionantes, impactantes cuando lo dijo. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esto es muy interesante, ¿no? Porque Jesús era Jesús estaba haciendo milagros cada 2 por 3. Jesús sanaba a la gente, ciegos, endemoniados, paralíticos, gente con lepra, bien, de todo tipo de enfermedad. Pero no, bueno, según entendemos de la Biblia, bien, por los detalles que nos cuentan los evangelios, no había levantado de la muerte a nadie. O sea, en la vida de Jesús nos cuenta la Biblia muy pocas ocasiones. Este y Lázaro, y no me acuerdo si ni uno más. Sí, de niño que estaba con la viuda, que estaba en el féretro. Puede ser. Pero muy, muy pocos eventos donde Jesús sana a muertos, resucita a muertos. Bien. Ahora, Jesús otra vez. Jesús podía haber resucitado a todos los muertos. Podría haber impedido las muertes, ¿no? No lo hizo, por su decisión. Él sabía lo que estaba haciendo. No se puede, o sea, se pueden hacer infinitamente preguntas en cuanto a Dios, por qué hace o por qué no hace las cosas, igual que hoy en día, pero Jesús no había resucitado a otras personas, o por lo menos si lo había hecho, eran muy pocos al parecer. Y aquí cuando lo hace, pues parece que lo hace casi como en secreto. Y es muy curioso, ¿no? Jesús sanaba para que la gente lo viera y para que la gente le fuera salva. Pero cuando sanaba, en muchas ocasiones les decía, no vayáis, no lo contáis, no lo convirtáis en un espectáculo, ¿no? Y lo mismo vemos en este milagro, que es un milagro, pues evidentemente mucho más grande. Ya me he saltado a la conclusión, pero ya sabéis a dónde vamos, ¿no? Jesús está haciéndolo en secreto, no lo está convirtiendo en un espectáculo. No dice, mirad todos el poder que tengo yo para resucitar a los muertos. No, no, no. Vienen los discípulos más cercanos, dice, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Bien, la niña está muerta. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora, esto es una frase fascinante, o sea, es una cosa muy, muy interesante lo que dice aquí Jesús. Es una pregunta profunda, porque obviamente, o sea, está muerta, ¿no? Obviamente la gente está alborotando y llorando, es lo normal, es la respuesta lógica, es lo que harían todos, cualquier persona en esta situación. Era de esperar que estuvieran alborotando y llorando. Jesús no les está echando la bronca. Bien, o por lo menos no lo está haciendo de una forma liviana. Jesús les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? Porque les va a demostrar algo, les va a enseñar algo muy, muy importante acerca de la muerte. Bien, dice, en este caso no está muerta, sino duerme. Bien, ahí cuando dice duerme, a ver, la niña estaba muerta, según entendemos la muerte. Bien, no era que se habían equivocado con ella ni nada de esto, sino que cuando uno duerme, pues duerme para despertarse después, ¿no? Cuando uno va a dormir, pues el tiempo que sea, 1 hora o 6 horas o lo que sea, termina despertando. La muerte es algo, el sueño es algo a corto plazo, tiene un límite. Bien, la muerte es algo definitivo. Y Jesús ve a esta niña que está muerta, según nuestra definición de muerto, lo que nosotros llamaríamos, pues, fallecido, bien, incapaz de resucitarse, y dice que está durmiendo. Les está diciendo a los que le oyen, oye, esto no es permanente. La muerte física, la muerte, pues como nosotros vemos la muerte, no es el fin para ninguna persona. Bien, la muerte no acaba el alma de una persona.
Y Jesús les está enseñando, les está diciendo esto. Esto no ha acabado. Esta niña simplemente está dormida. Va a resucitar. Bien, ahora hay una resurrección después de la muerte. Después de la muerte, todos, el alma de las personas irá o al cielo o al infierno. Esta mañana hablamos un poco de la separación entre los dos grupos. La Biblia habla muy claramente de esa separación. Bien, pero la muerte no es el final de la existencia, ni mucho menos. Esta vida aquí en la tierra es un periodo muy, muy breve, pero el alma durará pues por la eternidad. Es lo que enseña la Biblia. Y Jesús les está diciendo, oye, lo que llamáis la muerte no es permanente. No ha acabado aquí la historia. Está simplemente como si estuviera dormida. Bueno, y se burlaban de él. Bien, respuesta, bueno, respuesta de esperar. Jesús les decía, ¿por qué lloráis cuando ha muerto la hija de esta persona? Jesús no era una persona sin compasión, ¿no? Jesús no hacía esto para meterse con personas, para hacer daño, ni mucho menos. Jesús cuando decía esto, lo dijo con mucha intención y con mucho amor. Jesús es la persona pues más compasiva que ha habido, evidentemente. Pero Jesús lo dice y ¿cuál es la respuesta de la gente? Ahora, yo me imagino que habría respondido de la misma forma. Bien, Jesús, como dije, no ha ido por allí resucitando a gente. No era lo que hacía de común, porque no es lo que la gente esperaba de él. Y cuando Jesús les dice, no lloréis, que simplemente está durmiendo, se burlaron, dijeron, y yo no sé si esta burla es, pues, que se pusieron a reír, ni mucho menos, ¿no? Pero la idea es que rechazaron por completo lo que se les estaba diciendo, no le creían, ¿bien? Es lo que significa ahí el burlaban. No le creyeron a Jesús, pues porque decían, nuestros ojos nos dicen, está muerta, no, aquí ha terminado la historia. Mas él, echando fuera a todos, otra vez, en secreto, tomó al padre y a la madre de la niña, y los que estaban con él, que son Pedro, Juan y Jacobo, y entró donde estaba la niña. Bien, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, bien, es arameo, que traducido es lo que significa, niña, a ti te digo, levántate. Bien, o sea, se acerca a la niña, le dice como si estuviera dormida. Esto es exactamente lo que dirías a una persona dormida, ¿no? Dependiendo de lo profundo de que está dormido uno, igual pues gritas más o menos, o le intentas despertar con más fuerza. Pero esto son palabras dirigidas a una persona dormida, ¿no? O sea, es exactamente la frase que usarías. Está muerta, pero Jesús se dirige a ella como si estuviera dormida y dice, y luego la niña se levantó y andaba. Pues tenía 12 años, era una niña joven. Y se espantaron grandemente. Bueno, normal. Esto es un milagro muy grande, ¿no? Esto es algo muy, muy significante. Estaba muerta, definitivamente muerta. Y Jesús, ¿qué es lo que hizo? Convirtió esa muerte en un sueño. Lo convirtió en como si se hubiera ido a descansar un poquito. Se levantó, dice, y les mandó, él les mandó que nadie lo supiese, continuando con esta idea del secreto. Ya hemos hablado antes de por qué hacía las cosas en secreto, ¿no? No quería alboroto, no quería espectáculo. Y dijo que se le diese de comer. Esta última frase más da a entender que para Jesús esto era, pues que se había ido a dormir y ya está. La muerte física de esta mujer, de esta niña, no tenía ni más ni menos importancia para Jesús que si se hubiese hecho una siesta. Eso es la autoridad que tenía Jesús sobre la muerte. Jesús no hizo un gran esfuerzo, o sea, no hizo una cosa espectacular para levantar de muerte a esta mujer. De hecho, mandó a todos fuera, ¿no? Para evitar ese espectáculo, para hacer que fuera algo sencillo.
Y no hizo encantaciones y movimientos y cosas raras para levantarla de la muerte, que es lo que haría un charlatán, ¿no? Intentar otra vez montar un espectáculo, si estás haciendo un truco, una trampa o algo así. No. Jesús trató la muerte como si fuese una siesta. Porque para Jesús lo mismo daba. Y eso es el poder que tiene Dios sobre la muerte. Imagínate, bien, imagínate cuando alguien fallece. Hace un mes o así falleció mi abuela, que era Salva, y confiamos que ahora está en el cielo, ¿no? Imagínate lo que sería ver el fallecimiento de una persona, ni más ni menos seriamente o gravemente que lo que sería una siesta. El que una persona, pues, se eche una cabezadita, vaya a dormir un ratito y se levante después como si nada. Pues para Dios es así. Para Dios la muerte no es más difícil despertar a alguien muerto que despertar a alguien dormido. ¿Bien? Igual de sencillo. Igual de fácil para Dios. No hay diferencia. Para Dios no le es un milagro difícil. No es una cosa complicada. Para Dios es como si estuviera despertando a una persona dormida. Este pasaje, bien, y bueno, este pasaje ha hablado de 3 personas con necesidades. Podrías decir 4 si le incluyes a Jairo, pero bueno. En este pasaje hemos visto a una persona esclavizada por demonios, bien, en pecado, sin poder escaparse de ese pecado. Completamente a merced de estos demonios que tiene dentro y no puede librarse de ellos. Una persona sin esperanza. Hemos visto a una persona con un problema físico de 12 años, ha gastado absolutamente todo, ha hecho todo lo que está en su poder para librarse y no ha podido. Ha buscado los mejores médicos, ha buscado todos los recursos que habían y le habían fallado. No tenía esperanza. Y ahora hemos visto a una niña que aquí casi la persona involucrada es el padre, ¿no? Porque la niña murió. Pero vemos otra circunstancia donde no hay esperanza. Bien, completamente sin esperanza a los 3. Y Jesús les sana a los 3. Les libra de sus circunstancias imposibles en un instante, sin dificultad. Bien, igual con el Gadareno. Con el Gadareno, el endemoniado, habla mucho de lo difícil que era, ¿no? Dice ya que la gente había intentado encadenarse, intentado controlarle y no podían. Y Jesús, con simplemente su voz, le libra. Con la mujer, con el flujo de sangre, sin decir nada, simplemente con que ella tocase su manto, es sanada. Y con esta niña muerta, simplemente con despertarla como si estuviese dormida, le sana. En los 3 casos, Jesús demuestra un poder, una autoridad absoluta sobre esas circunstancias que, o sea, por mucha tecnología que tengamos, dijimos antes cuando habíamos cambiado, ¿no?, de médicos y todo eso, no podríamos hacer nada. Bien, dependiendo, igual la mujer quizás la medicina hoy en día pudiese ayudar a la mujer en la segunda circunstancia, quizás, ¿no? Pero circunstancias que en su día eran absolutamente imposibles de resolver. Bien, en el caso de la muerte, en el caso del primero, pues igual hoy en día, nada que podríamos hacer nosotros para librarnos de esas situaciones, para responder a esas situaciones. Y Jesús lo pudo hacer sin dificultad, sin preocuparse y haciendo que fuese liviano para él, ¿no? Algo sencillísimo. ¿Por qué lo hizo? Bien, como en todos los milagros, Jesús estaba demostrando, su autoridad. Estaba demostrando que Él era Dios. Bien, eso era el motivo por los milagros, demostrar que Él era Dios, Él era quien decía ser. Jesús decía ser Dios, decía ser el Mesías, y estaba demostrando que lo que decía era cierto, dando algo para que la gente le siguiera.
Jesús no pidió una fe ciega, una fe simplemente que creyeran en sus palabras sin ver razón por creerlo. Jesús les dio pruebas a los de su día para que le creyeran, ¿no? Para que tuviesen confianza en su palabra. Eso fue la primera razón por sanar. Pero Jesús tenía un amor específico individualmente por estas tres personas. Jesús les sanó también por compasión por sus propias almas. En cada caso, Jesús les habló, bueno, no nos habla tanto de la conversación con la hija, más de la conversación de Jesús con Jairo, ¿no? Aquí parece que el enfoque de la atención de Jesús es Jairo. En los tres casos les dice, la fe es la que salva. Confianza en mí, la fe en mí te va a rescatar. Y no importa cuál sea el problema, el endemoniado, la enferma o la que está muerta, no hay problema demasiado grande para que no lo pueda eliminar yo. Y lo demostró. Bien. Jesús entonces demostró su autoridad y demostró que amaba a estas personas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él ama. Bien. Porque es su naturaleza. Ahora, en cuanto a nosotros, bien, vivimos en el siglo XXI, seguimos teniendo problemas, ¿no? Seguimos con necesidades. Hay personas con problemas físicos, hay personas con problemas, pues, económicos, problemas de pecado, todos los mismos problemas de los tiempos de Jesús, pues los tenemos hoy en día. La misma cosa, tenemos el mismo Dios. Tenemos la misma persona que nos ama a nosotros que la que estaba caminando ahí en Israel en los tiempos de Jesús, ¿no? La misma persona, con el mismo poder, el mismo amor. Y no importa cuál sea tu necesidad, Jesús te puede salvar. ¿Bien? Y hemos visto tres necesidades aquí, hay más, o sea, Jesús puede salvar de cualquier necesidad, ¿no? Pero el primero era pecado, el endemoniado, una persona esclavizada al pecado. Segunda era problema física de salud. Y la tercera era la muerte. En los tres casos Jesús era la respuesta. Y lo mismo hoy en día. Bien, Jesús te puede rescatar. La muerte, la Biblia dice que todos nosotros, cuando hayamos pecado, somos muertos en nuestro pecado. Eso es decir, tenemos la misma esperanza que una persona muerta. Bien. No podemos, igual que un muerto no puede levantarse de los muertos, nosotros no podemos librarnos de nuestro pecado. Estamos muertos en el pecado, es lo que dice la Biblia. Pero Jesús tiene absoluta autoridad sobre la muerte. Y Jesús tiene el poder y las ganas de salvarnos de la muerte. Eso es el Evangelio, eso es, pues, la razón por la cual vino Jesús. Y no importa cuál sea tu necesidad, Jesús te la quiere resolver. Ahora alguno me dice, no, pues yo tengo una necesidad y Jesús no me ha respondido lo que he pedido. Es verdad, ¿no? O sea, los cristianos se enferman, los cristianos tienen problemas y cosas así. No estamos diciendo que Jesús va a responder a toda cosa que le pidas. Pero cuando Jesús cuando tengas una necesidad, le pidas a Dios algo y no te lo dé, lo hace con un propósito. Tiene un propósito mayor y yo no te puedo decir cuál es ese propósito. Pero Jesús te ama igual que ama a estas personas aquí. Y quizás sea el caso, ¿no? Que le estás llevando a Dios un problema, una persona que ve un problemita que tiene y no es consciente de su problema tremendo, de un problema muchísimo más serio. ¿Bien? Por poner un ejemplo, no es por ofender ni nada así, ¿no? Simplemente por poner un ejemplo que se pueda entender igual. Es como una persona que pida, pues, un cigarrillo para fumar, ¿no? Que a veces la gente me viene y me pide o algo así, simplemente por poner un ejemplo. Tú ves una necesidad pequeña que tienes. Esta persona ve su necesidad de un cigarrillo, pero tiene una necesidad mucho más grande que esa. Quizás dentro de él, pues,
esté fomentando el cáncer, algo así. O sea, puede haber algo muchísimo más grave que no entiende esta persona. Es parecido, creo yo, cuando le pedimos a Dios algo, pedimos salvación de algo pequeñito, liviano, cuando lo importante es que nuestra alma está yendo directamente al infierno. Dios sabe que hay un problema muchísimo más grave del cual no somos conscientes y no nos contesta la petición, quizás, pues porque le preocupa más la cosa más seria. Bien. No lo sé, lo que sé es que la Biblia dice que Dios ama, ¿no? Dios nos ama igual que amó a estas tres personas en la historia. Y Dios te quiere ayudar. Y si le pides ayuda a Dios, Él te ayudará. Te ayudará de la forma que Él sepa, ¿no? De la forma que más ayuda necesites. No importa cuál sea la necesidad. Bien. Todos nosotros, si los que hemos pecado, tenemos, bueno, estamos muertos, dice la Biblia, en nuestro pecado, como ya dijimos. Somos como esta niña, muerta sin esperanza. Jesús puede librar de esa muerte, igual que lo hizo con esta niña. Bien, para Jesús no es difícil, es como despertar a alguien del sueño. Jesús lo puede hacer. En el caso de la salvación, en nuestro caso, Jesús pide que nos arrepintamos, pide que vayamos a Él con fe, y cuando hagamos eso, seremos salvos. Eso es lo único que pide Jesús. Bien, en esta historia entonces vemos 3 milagros más y veremos más milagros en el futuro. Bien, pero estos 3, yo creo que hay un enfoque particular en la compasión de Jesús hacia estas personas. Y también, pues, en el poder de Jesús, porque hay esta variedad y Jesús demuestra que no le es nada difícil. Lo hace en cada caso por el bien de la persona. No lo hace por espectáculo, lo hace por el bien de la persona involucrada. Y lo mismo quiere para ti y para mí. Bien. Con eso vamos a terminar, con este capítulo de Marcos. Seguiremos viendo más, ¿no?, en cuanto a la vida de Jesús, el por qué hacía estas cosas, pero más en otra semana. Bien, vamos a terminar allí entonces, con oración. Que Dios os bendiga a todos. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu palabra, gracias por este pasaje, gracias por lo que hizo Jesús. Pido que nos ayudes a tener fe, ayúdanos a confiar en ti, a ver nuestra necesidad y nuestra absoluta falta de esperanza por nuestra cuenta, y ayúdanos a confiar en ti para salvación. Te pido por cada uno de los que esté escuchando ahora, que les cuides, les ayudes, les bendigas. Te lo pedimos todo. Entonces, en el nombre del Señor Jesús. Amén.